la Universidad Pedagógica Nacional. Los abrazo amorosamente y me congratulo de que hayamos elegido desarrollar aquí el seminario taller que como academia realizamos cada año. En esta ocasión sobre una realidad emergente, los movimientos ambientales y la educación ambiental en México, sin duda una tarea trascendente para nuestra academia y para todas las instituciones educativas. Pues los movimientos ambientales en México son una realidad que en la educación ambiental no pueden soslayarse. Hoy día el asfalto, el consumismo, la vida líquida han inducido a que el mundo pierda su conexión con la tierra, nuestro oikos, nuestra casa, nuestra Pachamama, y se crean fronteras para separar lo que está unido en intercambio continuo, vulnerando la vida planetaria y de las comunidades, acabando con mucho de lo que somos, con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestras raíces. Por ello, los movimientos ambientales son una realidad que la educación ambiental no puede dejar de articular como parte de su proyecto educativo y de transformación, con un carácter planetario y de futuro, haciendo cosas nuevas que hagan resurgir la esperanza. Las ideas y acciones que vamos a reflexionar en el seminario se encuentran expresadas en los objetivos del mismo y son las siguientes: compartir un panorama actual de los conflictos y movimientos sociales con componente ambiental que hay en el país y su relación con la educación ambiental. Identificar enfoques, propósitos, métodos e instrumentos que emplean los movimientos ambientales para comunicar y educar a la ciudadanía en los temas que los activan y generar una agenda temática que permita orientar el análisis de los movimientos ambientales desde la perspectiva de la educación ambiental como un potencial insumo de reflexión colectiva en próximos eventos de la NEA, especialmente el Congreso Nacional que sobre este tema se realizará en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ya nos lo adelantó un poquito el doctor Pedro Medellín hace unos días. Tendremos una conferencia magistral y un panel que contribuirán a trazar y enriquecer el debate. 3 mesas de trabajo con los temas siguientes: los aportes de los movimientos ambientales a la teoría y práctica de la educación ambiental para la sustentabilidad, cómo comunican y educan los movimientos ambientales, propuestas estratégicas para fortalecer a los movimientos sociales desde la educación ambiental. Otra actividad será la presentación del libro Constituir un nosotros con la tierra, voces latinoamericanas por la descolonización del pensamiento y la acción ambiental. Al final se realizará una sesión plenaria para socializar el trabajo de los grupos y establecer el seguimiento al seminario. En el Presidium nos acompañan para formalizar nuestras actividades académicas el doctor Felipe Reyes Escutia, presidente de la NEA y académico investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el doctor Javier Reyes Ruiz, vocal de la Comisión Académica, coordinador de este seminario y académico investigador de la Universidad de Guadalajara, y por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Jorge Tirso Gómez, coordinador del área académica Diversidad e Interculturalidad de esta casa de estudios, a quien quiero expresar públicamente mi agradecimiento por su valioso apoyo para realizar este seminario en las mejores condiciones. Y también, bueno, sería todo. Le pediría a Felipe que nos dirija unas palabras y posteriormente al doctor Jorge Tirso les dé la bienvenida y inaugure este seminario. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Es un placer. Ustedes saben que encontrarnos en estos espacios es un alimento para nuestras almas, un alimento para enriquecer nuestra palabra en un corazón mucho más abierto, que nos permita fluir en el dolor del tiempo que estamos viviendo. Y sobre todo desde la educación, buscar vida digna es un imperativo de época. Y tener vida digna no puede hacerse ni hacerse educación ambiental sin sentir el pulsar, el palpitar de los movimientos sociales. En este momento es una urgencia de humanidad, urgencia de este tiempo, que fortalezcamos nuestro pensamiento crítico, nuestras acciones transformadoras, nuestro sentido de formar comunidad
y en ese sentido fundir a la educación ambiental con esta urgencia transformadora que viven los movimientos sociales es fundamental. Entonces yo agradezco mucho la posibilidad de compartir el espacio, del acompañamiento de los colegas para poder llegar a este encuentro. A Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esto, y que nos dé la posibilidad de abrir el corazón, de enriquecer el pensamiento, de abrir los brazos y tejer comunidad más allá de la condición humana. Tejer humanidad, tejer comunidad en la sacralidad de la vida es fundamental para ser una humanidad diferente. Yo celebro con mucho gusto el pertenecer a este colectivo que transforma, que propone, que crea, que abraza, que ama la posibilidad de una humanidad diferente. Yo, en mi corazón, se alegra muchísimo cada vez que esto sucede, y pues lo quiero compartir como lo he compartido muchas veces con nosotros. Gracias Javier, gracias Lucy, gracias Pedro, gracias Esperanza, gracias a todos, porque esta comunidad viva, esperanzadora, que emociona, es fundamental para que realmente vivamos dignamente con la tierra. Yo solo quiero decir eso y resaltar esto como punto nodal de este abrazo que tiene ahora la educación ambiental, que hoy emprendemos esta tarea de pensamiento crítico, de palabra colectiva, entre la educación ambiental y los movimientos sociales que le dan sentido a la educación ambiental y que nos trazan rumbo, el palpitar de las comunidades, de los pueblos del mundo y no solo del nuestro, para abrazarse todos fraternalmente con la tierra. Me parece que es un momento fundamental llegar a este punto. La educación ambiental nos ha costado mucho trabajo. La educación ambiental que sí empezó siendo ecológica, alejada realmente de los dolores humanos, ¿no? De la pobreza, de la marginación, de la inequidad, de la pérdida de las identidades, del abandono de los territorios, del irnos por utopías que no son nuestras, nos ha traído a un estado no solo de crisis ambiental, sino de una crisis humana, en donde el abandono, el vacío, nos tienen esta urgencia de reencontrarnos primero nosotros mismos, que nuestra identidad sea humana, que no sea cosificada, que no sea material, que no seamos capital humano, y que volvamos a ser seres humanos con una vida plena, con esta tierra que nos abraza. Quiero decir esto nada más, ustedes saben que si no me voy a poner a otro nivel y yo creo que en este momento no conviene. Les agradezco muchísimo estar aquí, compartir con nosotros esta palabra y tejernos humanidad, tejernos comunidad con la humanidad. Yo solo quiero decir eso, agradecer por supuesto a la UPN, nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, ha recibido la palabra nuestra de la Academia Nacional en diferentes momentos, y que sea un punto nuevo de partida para tejer nuevamente horizonte juntos. Esperanza, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Miembros de la Academia Nacional de Educación Ambiental, representados aquí por el doctor Felipe Reyes, también con un papel muy importante, el doctor Javier Reyes, y me acompaña, como ya bien lo saben, la doctora Esperanza Ferrón. Es un gusto para mí compartir esta mesa, y también todos los que han venido como miembros de la Academia, como profesores invitados, y también, por qué no decirlo, como curiosos de este gran tema importante. Sean todos bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. La actividad que les convoca es una actividad sumamente importante para la sociedad, para los seres humanos, para el mundo, pero fundamentalmente para los educadores. Los educadores tienen mucho que hacer en una tarea de esta naturaleza. El papel fundamental que juega la educación y los sujetos que desarrollan procesos educativos es una cuestión fuera de toda duda. Y precisamente ese es el papel de la Universidad Pedagógica Nacional. Explorar en el campo educativo, en sus diferentes vertientes, formar y coadyuvar
a los procesos de investigación y sistematización del conocimiento. Precisamente por eso es un gran gusto y un gran honor que podamos haber coincidido en que ustedes estuvieran aquí desarrollando esta importantísima tarea. No solamente es albergarlos con el espacio, eso está fuera de dudas. Cuando existe un auditorio de estas características, cuando existe una instalación como con las que cuenta la Universidad Pedagógica Nacional, precisamente es para ponerla al servicio de este tipo de eventos. Pero lo más importante es mirarnos, reconocernos, caminar juntos en este proceso. Diferentes universidades he estado ojeando, curioseando, yo lo digo simplemente, curioseando en su página web, curioseando en su programa, y veo la representación de instituciones sumamente importantes de educación superior en México, lo mismo que otro tipo de instituciones. Esto quiere decir que este tema ha logrado impactar en el intelecto de grandes investigadores, de grandes académicos, de grandes profesores. Eso es un gusto grandísimo para la Universidad Pedagógica Nacional. Declaro inaugurados los trabajos del Seminario Taller Movimientos Ambientales y Educación Ambiental en México. Mucho éxito para todos. A todos y todas, vamos a arrancar ya este seminario taller en su parte académica. El tema de los movimientos sociales se decidió que lo abordáramos debido fundamentalmente a que hemos considerado la necesidad de pensarlos a estos movimientos de manera más detenida desde la perspectiva de la educación ambiental. A mí me parece que hay una especie de tensión al interior de la educación ambiental en nuestro país que necesitamos pensar y valorar con más perspicacia, más meticulosidad. En uno de los polos está la necesidad de que como educadores ambientales fortalezcamos a los movimientos sociales, especialmente al movimiento ambientalista. Todos sabemos que cualquier movimiento social tiene como uno de sus elementos de identidad el generar una propuesta pedagógica. Nosotros de alguna forma representamos la propuesta pedagógica del ambientalismo crítico, es decir, de este movimiento social que tiene como uno de sus elementos centrales la búsqueda de la transformación no solo de la sociedad, sino de la relación de esta con la naturaleza. Eso implica formar activistas, tener una posición crítica, comprometida de acción social para alcanzar los objetivos en el caso de los conflictos y problemas locales o regionales y esta transformación de carácter mucho mayor. En el otro extremo de esta tensión está la necesidad de hacer de la educación ambiental un campo de conocimiento. Y esto implica no solo formar activistas, sino formar especialistas, generar y fortalecer un marco teórico, el definir estrategias que nos lleven a un posicionamiento no solo conceptual, sino también en la arena política, de tal forma que la educación ambiental gane en presencia y en autonomía frente a otras disciplinas y en el seno de la arena política. Entonces nos debatimos, digamos, en estos dos polos que no son necesariamente excluyentes, son complementarios, pero en algunos momentos hay que definir si lo que necesitamos es un activismo mucho más intenso o una construcción más profunda, más sistemática de este campo de conocimiento.
Este segundo polo creo que lo hemos abordado en muy distintos congresos, y ahora abordamos de manera mucho más explícita, más específica, este asunto de los movimientos sociales y su vinculación con la educación ambiental. Pero para poder pensarla, para poder pensar este tema, nos pareció muy conveniente tener primero un panorama general de qué está pasando con los movimientos ambientales en nuestro país. Y para eso hemos tenido la fortuna de que Fernanda Paz nos haya aceptado la invitación de compartirnos el conocimiento profundo que ella tiene al respecto. Ya había abordado ella en el cuarto coloquio de estudiantes y egresados de programas académicos de educación ambiental este tema, y nos generó un marco de reflexión que permitió pues una mayor profundidad en el abordaje. Entonces ahora, al seno de la Academia Nacional de Educación Ambiental, pues le hemos pedido que nos vuelva a recordar y a incorporar. Nos acaba de decir que trae algunos elementos nuevos de sus procesos de investigación que nos permitirán pues conocer este panorama. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí con nosotros. Fernanda estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Chiapas, tiene maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, y fue becaria de la Fundación Rockefeller en el programa de estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo en el Colegio de México. Se desempeña actualmente como investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de múltiples asignaturas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y obviamente en la UNAM. También ha impartido clases en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, y coordina desde hace varios años el seminario temático sobre conflictos y movilizaciones socioambientales, socioterritoriales contemporáneos. Su trabajo de investigación ha girado en torno a la dimensión social y política del manejo, conservación y deterioro y disputa del ambiente y los bienes naturales. Es autora de una considerable cantidad de libros y artículos sobre temas diversos relacionados con el medio ambiente, especialmente ligados a los conflictos, resistencias y movimientos socioambientales en el país. Así que, como vemos, es una conocedora de este tema de los movimientos socioambientales, y pues escucharemos con atención lo que nos permitirá pues enmarcar la posterior discusión dentro de este seminario taller. Fernanda, pues te reitero mi agradecimiento por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Esperanza, Felipe, a todos, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí, me encanta poder dialogar, me encuentro un montón de amigos, y bueno, y es más bien como compartir el trabajo que yo he venido haciendo. Los últimos años, bueno, los últimos 10 años más o menos, desde hace toda mi carrera académica he trabajado cuestiones socioambientales, pero los últimos 10 años a lo que me he dedicado ha sido hacer este seguimiento y análisis y estudio de la conflictividad socioambiental en México y a tratar de entender este fenómeno, de qué es lo que está sucediendo, y que bueno, y que hay una parte terrible porque nos está hablando de una serie de injusticias ambientales que son cada vez más repetitivas, más presentes, ¿no? A lo largo de todo el territorio, en donde están vinculados procesos de despojo junto con procesos de destrucción. Entonces, por un lado tenemos esto, y por otro lado lo que tenemos es una
parte interesante, digamos, socialmente, que es que la gente está movilizada, las poblaciones están movilizadas y vemos a lo largo y ancho del país, pues a la población movilizada haciendo cosas para frenar el deterioro. Lo que yo voy a presentar hoy aquí, que espero que se pueda conectar pronto, es, por un lado, hacer esta diferencia entre los conflictos y los movimientos, porque parece que es lo mismo, pero no lo son, ¿no? Puede haber conflictividad social sin que haya un movimiento social, o sea, que hay un conflicto, que hay una confrontación, que la gente la gente se moviliza porque está siendo afectada, porque una fábrica está contaminando su entorno inmediato, pueden movilizarse, pueden ir a confrontar a la autoridad, pero no necesariamente esto va a desembocar en una movilización, en un movimiento social. La idea del movimiento social es mucho más interesante porque a lo que alude es a que hay una intencionalidad a través de la movilización de modificar las condiciones que están provocando esa afectación. O sea, la movilización social, el movimiento social, es un proceso, es un fenómeno social que va mucho más allá de un conflicto. Digamos, tiene implicaciones políticas de largo alcance. Finalmente, hacia donde se dirigen los movimientos sociales, algo que define al movimiento social es que busca la transformación de la realidad. Eso básicamente, esa es la diferencia. No todos los casos de conflictividad social buscan cambiar las condiciones sociales, políticas, económicas que han provocado el conflicto. Entonces, pero, bueno, digamos, la Revolución Mexicana es el ejemplo más clásico, ¿no? Pensando en movimiento social o el movimiento obrero o el movimiento campesino. Lo que tenemos ahora son movimientos socioambientales que son movimientos políticos, que son movimientos económicos y que buscan transformar la realidad. Entonces, sobre esta parte vamos a hablar y creo que ahí viene, ya, listo. Bueno, muy bien. Tengo estructurada esta presentación, si me das la que sigue, por favor, en tres partes, ¿no? O sea, la idea es reflexionar sobre estos movimientos sociales desde 3 puntos. Por un lado, desde la conflictividad que les da origen, o sea, sí vamos a hablar de conflictos, pero vamos a ver qué es esto. O sea, en el fondo o en el inicio de un movimiento siempre hay una situación de conflictividad. Vamos a hablar de esto desde la conflictividad que les da origen, desde las características que los definen, que es estas características que son socioambientales, anticapitalistas y territoriales. Y por último, desde lo que están formulando, desde lo que se construye y se propone desde estos movimientos, es decir, desde estos sentidos de trascendencia que se están promoviendo y que se están construyendo y proponiendo desde los movimientos socioambientales. ¿Me das la que sigue, por favor? A lo largo de estos años podemos hacer un seguimiento de prensa y, o sea, qué es lo que la prensa va reportando, o a través de las redes, qué es lo que se va reportando como casos de conflictividad socioambiental. Es decir, son estas confrontaciones sociales en donde el ambiente, la defensa del ambiente o algún elemento del ambiente está siendo el centro de la disputa. Entonces podemos encontrarlos cada vez más, mapearlos. Yo he venido haciendo este seguimiento y este mapeo. Tengo una base de datos con cerca de 215 casos de conflictividad a lo largo del país y son muchos, ¿no? O sea, podemos verlos así, o si me das la que sigue, este es el mapa
Víctor Toledo, que tiene muchos más, porque él, además de la conflictividad, es decir, de estos casos de confrontación, él va mapeando también los casos de injusticia social, ¿no? O de injusticia ambiental, que no necesariamente tienen una continuidad en términos de movilización, o sea, que la gente puede protestar, pero después se va a su casa y se acabó, ¿no? El conflicto es cuando, además de que protesta, después vienen una serie de acciones en las que se involucra para detener el evento. Independientemente de la metodología, lo que nos dicen los dos mapas es que hay muchos, ¿no? Y que están en todo el país y que tenemos que poner atención. Entonces, si me das la que sigue, por favor. Entonces, de eso vamos a hablar, ¿no? Estos conflictos son los que están detrás de las movilizaciones socioambientales. ¿Qué tenemos que tener claro, no? O sea, vamos a partir de algunas premisas. Por un lado, que no todos los problemas ambientales generan conflictividad, ¿no? Y lo sabemos, o sea, caminamos entre la basura y la naturalizamos y no nos importa, y no necesariamente nos movilizamos por eso, ¿no? O la contaminación atmosférica es un problema ambiental, pero no necesariamente genera un conflicto. Lo genera cuando es directo, cuando es mi vecino, y cuando yo voy y me peleo con mi vecino y recurro a la autoridad y me peleo con la autoridad. En ese momento hay conflictividad. Si no, es eso. Entonces, por un lado, no todos los problemas ambientales derivan en conflicto, y segundo, no todos los conflictos derivan en movimiento. Esas dos distinciones son pequeñas, pero son básicas. Y lo digo porque muchas veces nos hemos enfrentado, o sea, cuando presento mi trabajo me dicen, no, pero es que hay muchísimos problemas ambientales. Sí, hay muchísimos problemas ambientales, y eso no ha provocado necesariamente que la gente se movilice o que la gente los impugne. Sin embargo, a pesar de que no todo problema genera conflicto y no todo conflicto genera movimiento, de todas maneras, como vemos a lo largo y ancho de todo el país, y cada vez más, hay estos casos de conflictividad socioambiental. Quiere decir que la gente está movilizándose y luchando, teniendo al ambiente como eje. No es la primera vez, no es la primera vez. Digo, la misma Revolución Mexicana, que fue una disputa por el control de tierras, de bosques, de aguas, podíamos pensar que estos eran casos de conflicto socioambiental porque se estaba disputando el control de los recursos. Todavía hay muchos casos de disputas por los recursos en concreto. Y no me refiero aquí al caso, por ejemplo, de la minería, ¿no?, que usa agua, porque ahí no hay una disputa por el recurso. Decirlo así parecería que tanto la minería como las comunidades tienen el mismo derecho sobre el recurso, lo cual no es cierto, ¿no? Las mineras no tienen el mismo derecho sobre el recurso, aunque pudieran tener la concesión. Ojo, se acaba de firmar un decreto, ¿no?, que quita las vedas, que dicen que no es privatización, pero hay que tener cuidado porque puede ser privatización. Entonces, pero bueno, de todas maneras podemos ver muchos ejemplos, comunidades que disputan el control de bosques o que disputan el control de territorios de pastoreo, y en estos casos, esta clase de conflictividad lo que tienen en común es que disputan el recurso, no el uso del recurso, ¿no? Entonces disputan el recurso agua para riego por el recurso agua para riego, ¿no? O sea, no hay un cambio. Otra cantidad de casos de conflictividad que en México estuvieron muy en boga en los años 90, sobre todo cuando que era todo la época de implementación de la política ambiental, eran estos casos de conflictos por la gestión del recurso. Y entonces eran sobre todo casos entre administradores por gestión de territorios o por gestión de recursos. Todos estos casos de conflictividad por la creación de áreas naturales protegidas que hacían que compitieran las comunidades con las autoridades ambientales por la gestión de los bosques o la administración de los bosques, ¿no? Lo que vemos ahora nuevo
es que casi el 90% de los casos que registramos y que vemos en estos mapas, tanto en el trabajo de Víctor Toledo como el que he venido haciendo yo, como el que vemos en otros trabajos, es que la gran mayoría de estos casos de conflictividad tienen que ver con una afectación o un riesgo de afectación socioambiental, ¿no? O sea, porque hay destrucción, porque hay contaminación o porque hay el riesgo de que se destruya o se contamine, como es en el caso de los proyectos mineros que llegan y que las comunidades se resisten y los detienen porque no quieren que les vayan a contaminar. O los casos de las empresas, de las hidroeléctricas que van a represar el río y que van a afectar el ecosistema y que todavía no ha sucedido porque ha habido resistencia para eso. O sea, y como estos casos podemos tener el de La Parota, por la construcción de la hidroeléctrica en La Parota, en Guerrero, o el Paso de la Reina en Oaxaca, o los múltiples casos de minería, o la lucha por detener el fracking antes de que ya estén los proyectos de fracking en toda la costa del Golfo y el norte del país. El 90% de los casos tienen que ver con esta causalidad. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Por qué emergen estos? ¿Por qué ahora hay más? Porque antes había, pero ¿por qué han emergido estos casos de conflictividad socioambiental en todo lo largo y ancho del país? ¿Por qué son tan recurrentes? Bueno, cuando uno empieza a mirarlos y a tratar de entenderlos y todo, lo que podemos encontrar son como estas tres grandes causas, ¿no?, estructurales que están detrás. Por un lado, todo este proceso de reconfiguración del Estado que viene desde los años 80, ¿no?, con el modelo neoliberal, que no es que el Estado desaparezca, ¿no? O sea, decir que el Estado desaparece, le quitamos un montón de carga. En realidad el Estado se reconfigura, ¿no?, y genera nuevas alianzas y se reconfigura y tiene un gran aliado que son los corporativos privados, ¿no?, y nacionales y transnacionales. Entonces también ahí, digamos, si estuviéramos interesados en discutir el Estado hoy en día, tendríamos que pensar el Estado, en la soberanía del Estado en estos momentos, que tan soberana es su soberanía, donde los intereses privados y los intereses transnacionales están dictando muchas de las decisiones de Estado, ¿no? Entonces, esta reconfiguración del Estado, esta alianza del Estado con estos intereses privados, forma parte, digamos, de estos antecedentes y de estas causas de la conflictividad. Junto con esto es todo este proceso de expansión del capital, el capital privado que se ha expandido espacialmente, y se ha expandido espacialmente no porque se ha abierto la puerta, sino que se ha abierto la puerta para generar ganancias. El capital necesita expandirse espacialmente para poder seguir reproduciéndose, porque tiene un momento en que ya no era, o sea, la ganancia del capitalismo en la época del Fordismo, que era a través del trabajo, o sea, a través de la extracción de plusvalía del trabajador, pues hoy no es suficiente, ¿no? Y requiere expandirse a otros lugares, crear nuevos mercados, llegar a sitios en donde no estaba antes para poder generar ganancia. Entonces, tiene que ver esto, pero también tiene que ver precisamente esta emergencia mayor con el fortalecimiento político de la sociedad civil, que también se ha venido dando a partir de este proceso de neoliberalización, ¿no? La sociedad civil, una presencia menos, más bien se va a la omnipresencia del Estado, y esto ha generado estos espacios que ha ido ganando la sociedad civil y que le han permitido también organizarse.
Entonces, bueno, los menciono no para que no nos vamos a quedar en esto, pero son estos antecedentes que vale la pena como tenerlos para ver de qué va, ¿no? O sea, qué es lo que ha permitido, no es solamente porque llegó la empresa minera y que la gente respondió, o sea, no sucede, no es una causa-efecto, sino que forma parte, digamos, de estos procesos sociales que van, y procesos históricos, ¿no? Si me das la que sigue, por favor. Entonces, lo que está afectando, ya no lo voy a repetir, son estos, para la afectación, son estos dos grandes ejes. Por un lado, hay esta expansión del capital que se ve territorialmente, pero también se ve sectorialmente a través de la industria extractiva, la minería, el fracking, la explotación petrolera. Ojo, se acaba de repartir los yacimientos, ¿no? Se hicieron estos repartos en las rondas, han sido 6 rondas, creo, 5 rondas que se han repartido. Entonces, bueno, pues hoy el petróleo ya no solamente lo explota Pemex, los hidrocarburos, no solamente es Pemex, sino que hay otras empresas. Entonces, bueno, la industria extractiva, la industria de la energía, y entonces pues también vemos cómo está la nueva ley energética, toda la reforma energética que ha permitido la privatización del petróleo, pero también esta reforma energética que abrió este mercado de energía, pues también es otro espacio donde se expande el capital. La agroindustria, los cultivos transgénicos y la siembra de los monocultivos, ¿no? Todos estos proyectos de desarrollo urbano, y bueno, los que viven aquí en la Ciudad de México lo saben y lo viven todo el tiempo, ¿no? Este sexenio que fue brutal, ¿no? Cómo se abrió el negocio de la disposición de residuos, que fue el servicio de limpia, fue privatizado, y entonces se crea este negocio de disposición de residuos, que es de lo más perverso, porque mientras más residuos se junten, más gana la empresa. Por lo tanto, hay esta idea de pues mientras más se produce, mientras más basura se produce, pues es mejor negocio para el que la recoge, ¿no? Y además el asunto es que el tema no es por eso, sino, o sea, la conflictividad es por dónde se decide que van a poner los rellenos sanitarios. Y normalmente pues es en zonas que antes fueron zonas rurales, que están cerca de las ciudades, y que hoy estos ejidos o comunidades agrarias, después de haber sido productoras de alimentos, pues hoy van a ser receptoras de residuos, ¿no? Entonces pues no todo el mundo quiere tener un basurero en casa, en su patio, no en su jardín, ni mucho menos. Entonces esto ha generado afortunadamente conflictividad social. Los proyectos de turismo, sobre todo en las costas, y la construcción de infraestructura de comunicación, carreteras, aeropuertos, puertos, trenes y demás, que tenemos este discurso de que nos moderniza, pero si vemos con detenimiento, nos encontramos con que, porque necesitamos tener 8 carreteras distintas para entrar y salir de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que en realidad lo que tenemos son estas obras de infraestructura en donde se mete mucho dinero, en donde se roba mucho dinero, que además están privatizadas y que además no resuelven el problema del transporte, pero sí sirven para la circulación de mercancías. Y bueno, y la otra es, todo esto provoca, todos estos proyectos tienen un impacto ambiental y tienen un impacto social, ¿no? Y contra esos es contra los que se moviliza la gente. Y otra dimensión también de la movilización es por la acción o la inacción pública, ¿no? O sea, que la autoridad no hace lo que tiene que hacer, ¿no? No vigila lo que tiene que vigilar. Entonces tenemos el caso de la gente que vive en las riberas del río Santiago, o del río Atoyac, o del río Balsas, o de todos los ríos, pues que tienen que movilizarse y tienen que tomar carreteras, porque la autoridad no se le da la gana hacer su tarea, ¿no? Y no está cuidando, no está vigilando la cuestión de las emisiones ni a la atmósfera ni a los cuerpos de agua, o simplemente o no vigila o
o no ve, ¿no? No quiere ver o no tiene ninguna acción. Entonces, pues esto también, o hay algunas otras decisiones decisiones públicas, de gestión pública, que también provocan conflictividad, como es toda la cuestión de la privatización de los sistemas comunitarios de gestión del agua. Sobre todo en el Estado de México hay un montón de casos en donde comunidades que llevaban mucho, que se han distinguido por gestionar el recurso agua, ha habido estos proyectos de municipalización y después de privatización. Entonces, bueno, han sido conflictos de largo tiempo e incluso muy violentos, ¿no? Porque finalmente gestionar el agua, la gestión privada del agua es un negocio. Entonces, vamos viendo cómo no podemos pensar en lo ambiental sin estar vinculado con las dimensiones políticas y con las dimensiones económicas. Ok, si me das la que sigue, por favor. Bueno, de todas maneras, aunque hay muchos casos de conflictividad, o sea, están todos estos, pues ya les decía, no todos son iguales, y aunque tengan las mismas causas, lo que vemos es que hay en su composición, o sea, en quienes participan, son distintos, y en las demandas también pueden ser distintos. Y esto es lo que nos va a crear la diferencia entre los casos de conflictividad que se quedan nada más en esa lucha por algo concreto, o aquellos que trascienden y que se empiezan a convertir en movimientos socioambientales. Algunos de estos casos de conflictividad se concentran solamente en la cancelación del proyecto que está generando afectación. O sea, no estoy diciendo que unos sean mejores que otros, simplemente son. Esto es una descripción, ¿no? O sea, nomás para que no, porque otro día alguien me reclamaba, ay, pero no importa. Bueno, no importa, nada más es para que no los confundamos, ¿no? Entonces, y en estos casos, por ejemplo, que paren que no construyan el edificio, ¿no? En Copilco y Universidad. Y entonces todo es para que no construyan el edificio o que no lo construyan muy alto, ¿no? O que no construyan el helipuerto, o que no, pero se quedan ahí, ¿no? Mucho, sobre todo en los conflictos que tienen que ver con proyectos turísticos, muchos que se quedan en esta parte. En estos casos de conflictividad, el actor que domina o que predomina o que protagoniza son las organizaciones ambientalistas locales que se movilizan y muchas veces con grupos académicos. Si me das la que sigue, esta es una imagen clásica, ¿no? Este caso muy importante, el de Cabo Pulmo, en donde logran detener, pero tienen ahí, lo que quieren es detener este proyecto de construcción de un proyecto turístico en Cabo Pulmo, que es un parque nacional y que además han tenido manejo y protección de la zona de arrecifes. El papel de Greenpeace aquí fue importante, el papel de académicos, no solamente nacionales, sino internacionales, premios Nobel y demás, fue importantísimo y lograron pararlo, ¿no? O sea, no quiero que se entienda como que estoy demeritando el trabajo y la importancia que tienen. Si me das la que sigue, por favor. Lo que quiero es compararlo con estos otros casos de conflictividad, en donde además de que además de que no quieren el proyecto, se está cuestionando el sistema que le está dando soporte. Entonces hay la demanda de cancelación del proyecto, pero también hay una denuncia de despojo, pero también hay reivindicaciones políticas, pero también hay cuestionamiento del sistema neoliberal y demás, ¿no? Entonces vamos viendo que aquí hay estas diferencias. En este tipo de casos hay un protagonismo importante de las comunidades y grupos locales, ¿no? De pobladores locales, que pueden estar aliados con organizaciones ambientalistas, con grupos de académicos y demás, pero el protagonismo lo llevan los pueblos y las comunidades, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, en el DF es súper interesante ver los casos, por ejemplo, de la movilización en Tláhuac, que se diferencia de los casos de la movilización
aquí en Copilcuyo Universidad, o del caso de los pedregales de Santo Domingo, aquí pues en la misma zona, ¿no? En Coyoacán, que lo que implican también es una organización comunitaria. Estos últimos casos son los que le han venido dando forma a los movimientos socioambientales. Si me das la que sigue, por favor. Que, como ven, son estos, ¿no? No solamente están por Salvemos Cabo Pulmo, ¿no? Sino hay alto al despojo, al saqueo, a las privatizaciones. Se empieza a hablar de nuestros territorios indígenas, entonces hay demandas sobre cuestiones de derechos, de derechos indígenas. Si me das la que sigue, por favor. Ok, entonces ya entramos al tema. ¿Qué son esto de los movimientos socioambientales, ¿no? O sea, a diferencia de otras épocas en que podíamos hablar de el movimiento campesino, hoy no hay un movimiento socioambiental, ¿no? O sea, no vemos un movimiento nacional, ¿no? Así, este es el movimiento nacional en defensa del ambiente, eso no existe, ¿no? Lo que vemos son redes de movimientos, vemos movimientos locales y regionales que van construyendo redes temáticas o participan en redes temáticas, como son la Red Mexicana de Acción contra la Minería, el Movimiento de Defensa de los Ríos, la Alianza Mexicana contra el Fracking. Estos van aglutinando temáticamente, pero la movilización y la organización surge de abajo. Y regionalmente sí vamos viendo cómo empiezan, que empezó siendo el conflicto en Capulalpan de Méndez, en Oaxaca, en contra de la minería, después va tejiendo redes con otros casos de los valles centrales en Oaxaca o del Istmo en Oaxaca y van creando redes regionales de defensa del territorio y en contra del despojo. Y lo vemos en el país, lo vemos en la zona del Soconusco, en Chiapas, en el Istmo y los valles centrales de Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla, donde ya podemos hablar de estos movimientos socioambientales regionales que parten de movimientos locales, ¿no? De movilizaciones locales y que van construyendo una identidad propia y van construyendo una estrategia regional de defensa. Lo vemos en las Huastecas, en la lucha contra la explotación petrolera y contra el fracking y también contra la introducción de gasoductos. Y vemos también en otros que tienen específicamente un corte étnico, que son los territorios rarámuris, el territorio yaqui, los territorios nayeri, los huixáricas, que van tejiendo estas diferentes redes y lo vemos expresado en estas organizaciones, la organización regional del pueblo huixárica, en fin, ¿no? O sea, podemos ir encontrando varios. Y además la otra cosa que vemos con estos movimientos es que se vinculan con otros movimientos que no son de corte socioambiental, pero que encuentran lazos en común, que son el movimiento indígena, o el movimiento por los derechos humanos, o en otros lugares el movimiento por la soberanía alimentaria, ¿no? Sobre todo lo vemos en el caso de zonas de producción agrícola. Ninguno de estos movimientos no son movimientos conservacionistas ni son ecologistas, les choca que les llamen movimientos ambientalistas, ¿no? O sea, porque, y la gente lo dice clarísimo, ¿no? O sea, nosotros no somos ambientalistas, o sea, nosotros no nos interesa defender el ambiente, lo que nosotros defendemos es la vida, ¿no? No podemos, y entonces nos está llevando a pensar que no podemos seguir haciendo esta separación entre el ambiente fuera de la vida, ¿no? Fuera, o sea, la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión cultural están articuladas, forman un todo, ¿no? Porque defensa del ambiente es la defensa del oso yogi, del oso panda, ¿no? Eso es ¿no? Y entonces ellos dicen, nosotros no somos ambientalistas, no somos conservacionistas, sino lo que queremos es mantener la vida y poder vivir aquí. Si no, me das la que sigue, por favor.
¿Qué características tienen estos movimientos, aunque son distintos en términos de participación o de algunas demandas o de no sé qué, tienen características comunes? Por un lado, el carácter socioambiental de sus demandas, o sea, que tienen a lo ambiental como eje que articula las demandas y del que parten. Lo segundo es que son anticapitalistas y antipartidistas. O sea, el tema de las elecciones no va, o sea, olvídense, no es lo que define su agenda, ¿no? Eso los ha mantenido, digamos, enfocados. La naturaleza y proyección territorial son movimientos territoriales, no son movimientos que ocurren en el territorio, sino son movimientos territoriales, ¿no? Todos se caracterizan porque tienen narrativas que les dan soporte. Y por otro lado, una cosa que los caracteriza a todos es que tienen este proceso de confrontación hacia afuera, pero de construcción y de reflexividad hacia adentro. ¿Qué es esto del carácter socioambiental de las demandas? Bueno, pues que lo primero que se plantea es lo socioambiental no como el ambiente solito, sino como una construcción sociopolítica. Y esta construcción sociopolítica es la que los está estructurando como grupo, ¿no? Estructura las demandas de este grupo. El ambiente concebido así, no separado, sino como eje de la vida, es lo que les está constituyendo a estos movimientos, ¿no? Y les da además su carácter y su sentido político. Por otro lado, lo ambiental no es solamente lo material, ¿no? Sino también hay esta dimensión de los sentidos, ¿no? Este campo que está cargado de sentidos, pero que son sentidos o significados que siempre están en disputa unos con otros, ¿no? No es uno que ya existe versus otro que ya existe, sino son en la propia disputa, se están configurando los sentidos, los propios movimientos van construyendo sus propios sentidos socioambientales, ¿no? ¿A qué alude entonces lo socioambiental? Por un lado, pues sí, alude a los bienes naturales, pero también a los entornos de producción, a las tierras de cultivo, a los mares, a los ríos y demás como entornos productivos, ¿no? Y reproductivos. A las formas organizativas que permiten esta forma de apropiación del entorno, ¿no? Si somos campesinos, organizados, en fin, o somos pescadores o tenemos esto. Entonces tienen, y hay estas formas organizativas que están dando soporte a la forma de usar el ambiente, ¿no? Su acceso, su uso, su aprovechamiento, los bienes naturales, los entornos productivos. Y por otro lado, lo ambiental tiene que ver, pues esto, ¿no? Con este entramado de significados que ninguno viene de los orígenes prístinos, ¿no? Así, sino que socialmente y en esta negociación continua se van asignando y que además pues entran en disputa unos con otros. Si me das la que sigue, por favor. Las demandas socioambientales son clarísimas, ¿no? O sea, la defensa del ambiente en contra de la destrucción y la contaminación, la defensa de estilos y formas de vida de producción, de consumo, se reivindica el valor de uso frente a la mercantilización, o sea, vemos todo el tiempo, vamos encontrándonos por todos lados, no a la venta, sí a la vida, si vamos a la Sierra de Puebla, dicen nosotros queremos mantener nuestro estilo de vida serrano, ¿no? O sea, hay estas reivindicaciones. Hay defensa de derechos territoriales, lo que obliga a pensar nuevamente en los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y los derechos sobre el territorio. Hay una oposición directa al despojo, no es solamente, hay un proceso, se está denunciando un proceso de despojo que va junto a un proceso de destrucción y contaminación. Y por otro lado, también dentro de las demandas socioambientales está la reivindicación de formas de organización sociopolítica y de autodeterminación, ¿no? O sea, quién controla el territorio y cómo se controla y quiénes pueden tomar decisiones y quiénes no. Adelante, si me das la que sigue, por favor.
Con respecto a la segunda característica, que es esta de su carácter anticapitalista y antipartidista, es importante, o sea, casi todos se pronuncian como movimientos anticapitalistas, pero no nacieron siendo anticapitalistas. Recuerden que comienzan por esta conflictividad y entonces empiezan por la lucha en contra de la carretera y que no quieren que pase la carretera por los bosques de Xochicuautla, pero los compañeros de Xochicuautla que empezaron luchando contra la carretera, después estaban luchando en contra del neoliberalismo y estaban luchando por defender derechos territoriales, ¿no? Entonces, como ellos y los de las minas y demás, como a lo largo de este proceso de movilización van convirtiéndose en este sujeto político que va teniendo nuevas reivindicaciones y reivindicaciones que van construyendo lo socioambiental de una manera mucho más compleja. Entonces, no nacen siendo anticapitalistas, sino se van haciendo en el camino. ¿Por qué son anticapitalistas? Porque su objetivo no es solamente cancelar el proyecto, sino transformar el sistema que permite que estos proyectos sean posibles, ¿no? Entonces, pues han ido estudiando sobre las reformas y entonces conociendo las reformas para oponerse a esta serie de reformas neoliberales que están permitiendo este proceso de despojo. No están tampoco apostando a las alianzas o a las negociaciones, ¿no? Porque no va por ahí, ¿no? O sea, no van a negociar, no están viendo, hay muchos casos de estos conflictos por la minería en donde sí vemos que no son socioambientales, sino que más bien están la negociación de que si me pagas más o me pagas menos. ¿Y por qué no? ¿Por qué va a llegar la minera o los eólicos a dar cuentas de vidrio, ¿no? Entonces, bueno, muchas comunidades han optado por este derecho de negociación. Los conflictos socioambientales, la movilización socioambiental, los movimientos socioambientales no están apostando por estas negociaciones, están buscando la transformación del sistema, ¿no? Entonces no apuestan de aliarse con unos o con otros. Y por otro lado, se pronuncian rotundamente como antipartidistas, ¿no? Tal vez el caso más claro en esto es Cherán, en donde le dieron una patada por el trasero a los partidos, los sacaron del municipio, no permiten la entrada de los partidos al municipio, no van a participar en las elecciones. Hay un montón de lugares en Oaxaca en donde no han permitido la entrada del INE porque no van a participar en las elecciones, no quieren a los partidos políticos porque los partidos políticos aparecen en estas coyunturas de ahora, y después no les interesa. No hay un solo partido, y ustedes podrán verlo, que se haya pronunciado abiertamente o que tenga una posición clara con respecto al despojo y a la destrucción. Ninguno, ¿no? Entonces, estos no están perdiendo el tiempo con los candidatos que llegan y demás, o sea, van más allá, independientemente de el otro día alguien me decía, bueno, no, pero tal organización o tal cooperativa, bueno, pues es una cooperativa que forma parte del movimiento, pero no es el movimiento, ¿no? O sea, o las personas podrán votar de forma individual y tendrán sus preferencias electorales y eso no obsta para que conste, pero no han permitido que entren los partidos porque no han permitido que coopten a los movimientos. Y eso es algo súper interesante porque entonces nos está hablando de otra política, de otra manera de hacer política, que vale la pena pensárnosla, ¿no? O sea, más allá de esto que pensamos que es la única forma posible, la política electoral, ¿no? Aquí hay un planteamiento, hay pues una proyección hacia futuro de la política otra, ¿no? Otra manera diferente. ¿Me queda cuánto? Ah, perfecto. Ok. ¿Me das la que sigue, por favor? Por otro lado, les decía yo que son socioterritoriales y no es solamente porque ocurren en el territorio, sino porque nacen de procesos de desterritorialización y reterritorialización y lo que plantean es
tener control sobre el territorio, construir territorialidades, construir formas asociativas y organizativas que permitan controlar el territorio y decidirlo y construirlo. Esto es súper interesante, pero por otro lado les ha planteado pues varios retos, entre otros que las viejas territorialidades, estas que estaban muy vinculadas al Estado protector y al Estado que les había prestado la tierra, ¿no? O sea, en ejidos y comunidades, pues bueno, pues era una territorialidad que no consideraba ni a las mujeres, ni a los que no tuvieran derechos sobre la tierra, ni a los jóvenes, ni a los avecindados. Y hoy, pues resulta que son jóvenes, avecindados, mujeres y demás los que han venido a nutrir estos movimientos. Entonces, al interior de ejidos y comunidades se ven en esta necesidad de replantearse cosas. Si me das la que sigue, por favor. Otro aspecto importante es el de las narrativas, y en esto sí quiero detenerme un poquito porque son muy atractivas, pero siempre hay todo este riesgo de confundir al movimiento con el discurso que lo legitima. Estos movimientos, como todos los movimientos sociales, como todas las revoluciones que podemos de la historia y de todo el mundo, construyen sus narrativas, construyen narrativas que les permiten construir identidades frente al otro para distinguirse. No es que sean ellos, es una herramienta, es una herramienta política. Todo el discurso de la madre tierra que lo oímos todo el tiempo forma parte de estas narrativas. Entonces, el problema para nosotros, sobre todo para los que estamos de este lado, es confundir que el movimiento es eso, que el movimiento es su narrativa. Hay que ver la narrativa como algo necesario y como parte de una estrategia que construye el movimiento y le da identidad frente al enemigo al que se están oponiendo. Estas narrativas las vemos en forma oral, el discurso de la madre tierra y los ríos que son la sangre que corren por sus venas, todo esto que es lindo y es poético es una narrativa. Hay otras que están escritas, los vemos en todos los manifiestos después de todas las reuniones. Gráficas hay muchísimas, o sea, en todo lo largo del país, rituales también, ¿no? Y estas narrativas nos hablan de un mundo idealizado, pero es un mundo que tiene contenido político. Si me das la que sigue, por favor. Ahí están, ¿no? Estos murales preciosos que vamos encontrando por todos lados, ¿no? Y que nos hablan de este mundo idealizado, sin clases sociales, sin diferencias entre varones y mujeres, sin todo articulado en el trabajo, y que bueno, pues que es un punto de horizonte, pero no es los movimientos tienen un aquí y un ahora. Si me das la que sigue, por favor. Aquí está otro, se utilizan una serie de símbolos, ¿no? Zapata, los ríos, esta forma parte de las narrativas, ¿no? Y hay que verlas como eso, y hay que verlas como espacios desde donde se comunica, se congrega y se llama, ¿no? ¿Me das la que sigue, por favor? Ok, estoy ya por terminar. Tenemos algo que también los distingue es que dan esta confrontación hacia afuera, ¿no? Están confrontando al Estado, se resisten al embate capitalista, cuestionan el modelo neoliberal, pero por otro lado hay un importante trabajo hacia adentro. Y bueno, lo pongo porque eso es lo que más me importa a mí sobre lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Pero es lo que casi no se ve. Y eso yo creo que es algo que les da las características distintivas a estos movimientos, ¿no? Que hace que hay mucho trabajo hacia adentro, que están construyendo y revisando, por ejemplo, las propias instituciones locales, las propias regulaciones de uso de territorio, uso de recursos, hay nuevos reglamentos y demás. Están construyendo estas redes y espacios de encuentro y alianza. Fortalecen, se han venido fortaleciendo una serie de órganos comunitarios, fortalecer la asamblea, fortalecer la autoridad agraria, que en muchos lugares había dejado de funcionar, y entonces, bueno, hay esto. Y por otro lado,
en este trabajo interno, pues sí se ha venido a cuestionar y a reformular los propios sistemas que incluían o que excluían. El caso de las mujeres es tal vez el más evidente, ¿no? Y el más paradigmático, y que esto lo retoman mucho del movimiento zapatista, que en el movimiento zapatista una de las cosas, o sea, paralelamente, digamos, al movimiento zapatista que está cuestionando al Estado mexicano, llevó a este cuestionamiento del papel de las mujeres en las comunidades, sobre todo en comunidades indígenas, donde las mujeres, por supuesto que estaban contra relegadas, ¿no? Y aquí ha habido como, pues también, nuevamente, son las propias mujeres que dicen, bueno, pues sí, pero resulta que nosotros nunca habíamos podido decidir sobre el territorio, ¿no? O sobre los bienes naturales. Si me das la que sigue, por favor. Ahí está, ¿no? Movimiento en defensa por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones. Esto lo vamos viendo por todos lados. Voy a tener ahorita una serie de, ¿me das la que sigue, por favor? Voy a hablar rápidamente sobre los repertorios de acción colectiva que han utilizado estas movilizaciones y que aquí es donde tienen puntos de encuentro con el trabajo que hacen ustedes. Para la confrontación han desplegado, o sea, lo interesantísimo es que han desplegado un montón de acciones y de estrategias de acción colectiva, ¿no? Amplio, moderno, no sé, ¿no? Ahí tienen, bueno, de confrontación, pues sí, las marchas, las caravanas, los mítines, las tomas, las declaratorias y también mucha acción legal, ¿no? O sea, cada vez hay más acción legal, cada vez están más en los tribunales, cada vez hay más esto. Para socializar, y aquí es donde creo que esto puede resultarles interesante, bueno, por supuesto las asambleas están revitalizadas, los encuentros de más de 3,000, 4,000 personas en las comunidades, la realización de talleres, la realización de foros, la realización de seminarios, en donde producen una cantidad impresionante de material para compartir. Creación de grupos de trabajo, rodadas en bicicleta, pintas de murales, una serie de rituales que no es que existieran desde la época prehispánica, sino que se han reformulado ahora. Ha habido una cantidad, o sea, es impresionante la cantidad de material que se ha producido, elaboración de videos, de manuales, de trípticos, de programas de radio. Y para consolidar, pues bueno, para consolidar los movimientos, pues ha habido estas declaratorias de zonas libres de minería respaldadas, y de zonas libres de minería y de zonas libres de represas, y de ríos libres de represas, que han estado respaldadas con actos de cabildo y de asamblea, el reforzamiento de órganos de decisión comunitaria y la elaboración de reglamentos internos. Si me das la que sigue. Y ya lo que vamos a ver son puras fotos de justamente, que veamos, si me das la que sigue, se queda la presentación para ustedes. Como ven, estas guías para la defensa comunitaria, la que sigue, este es un manual antiminero también para las comunidades, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las acciones que se puede hacer. Esto es otro, ¿este es el mismo? Sí, si me das la que sigue. Este manual sobre los derechos humanos frente a los proyectos de despojo, el que sigue, manual para el radialista antiminero. Hay una cantidad de radios comunitarias que se han impulsado, y junto con los radio comunitaria, en Cherán también hay televisión comunitaria. Los jóvenes tienen un trabajo maravilloso. Si me das lo que sigue, es otro manual para radios de defensa de los ríos, otra de minería. Igual son folletos, la que sigue, otros folletos en otro lugar. Este es un trabajo que están haciendo junto con los compañeros jóvenes brillantes de Geocomunes, ¿no? Y entonces que han hecho cartografía colaborativa, participativa, y que este es de Cherán, ¿no?
si me das la que sigue. Y estos son algunos libros de Francisco López Bárcenas, que él es académico, investigador, que ha estado muy vinculado a los movimientos de apoyo. Y entonces sus libros son libros que se utilizan, los iba a traer ahora, pero traigo las fotos, los regímenes de la propiedad agraria en México. O sea, nos está hablando de la cantidad de trabajo que hay de los movimientos. O sea, que no es solamente esta lucha en las calles o en los juzgados, sino también hacia adentro y de socialización y de discusión y de aprendizaje. Si me das la que sigue, o sea, finalmente esta es la última. O sea, lo que vemos es que estos movimientos no están nada más en resistencia, sino están en construcción, están planteando la defensa de proyectos de historicidad, su propia historicidad, el derecho de existir, de crear historia, de tener proyecto. Hay una defensa de formas de vida, defensa de la lengua. No sé si vieron una de estas que estaba en náhuatl, entonces son folletos en náhuatl, folletos en maya. Se han reivindicado los nombres originales de los lugares, de las lenguas de nombrar. Las formas organizativas que no sean impuestas, sino las de las comunidades, las formas de tomar decisiones, las formas de gobierno, ¿no? O sea, hay una defensa de la autodeterminación y las formas de gobierno, pero en el aquí y el ahora. Y eso lo puse en negritas porque hay toda la tentación de hablar de los pueblos indígenas como si no hubiera pasado la historia por ellos, ¿no? Y hablar de ellos como los puebblos indígenas como si fueran los pueblos de la época prehispánica, y además como si los de la época prehispánica hubieran sido realmente equitativos y igualitarios, ¿no? O sea, había, y además como si ninguno de estos estuviera atravesado por relaciones de poder. Hay que evitar, de verdad hay que evitarlo porque no se le hace ningún favor a nadie, ¿no? Las comunidades indígenas son comunidades indígenas del siglo XXI. Los jóvenes han regresado a Estados Unidos, hablan inglés, manejan el internet, están en los mercados mundiales. O sea, estamos hablando de comunidades campesinas, indígenas o populares de hoy, de aquí, del siglo XXI, ¿no? Entonces, desde ahí están reivindicando su propio proyecto de historicidad, que no tiene que ver con el que nos imaginamos algunos de que, ay, sí, porque así estaban en la época del quién sabe qué. No. Hay una defensa de tener derechos, de tener proyectos propios y también derechos propios, y esta reivindicación de la diferencia, no de imponer un solo proyecto, sino muchos. Pues muchas gracias.